Saludos compañeros, en esta ocasión vamos a abordar la clase sobre la atención, la concentración y la memoria. Dentro de este punto se debe contestar una pregunta como premisa, la cual es ¿qué son las funciones ejecutivas del cerebro? Las funciones ejecutivas se definen como procesos cognitivos que organizan el pensamiento. Pueden ser ideas, pueden ser acciones que tienen un fin. Estos sustentan el intelecto, la personalidad, la conciencia, la sensibilidad, la conducta social y la empatía. Para ello es importante abrir este tema tan importante y abordar el criterio que han tenido algunos padres del neuromarketing a lo largo de la historia. En primer lugar tenemos a la profesora Muriel Deutsch, eh, a quien se le atribuye el término que utiliza para conceptualizar las funciones ejecutivas. Y esta científica social afirma que son capacidades necesarias para tener una conducta eficaz, creativa y socialmente aceptada. Ese es el primer concepto. El segundo es abordado por el profesor Damasio, un científico social muy importante para el neuromarketing, y Seiber, que tras analizar casos de pacientes con trauma en la zona frontal, llegaron a la conclusión de que las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades relacionadas con la planificación, la formación de conceptos, el pensamiento abstracto, además de la toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva o del conocimiento, el uso de la retroalimentación, las, la organización temporal de eventos, la inteligencia general o la inteligencia fluida, el seguimiento de las acciones, especialmente en el ajuste del conocimiento de las normas sociales y el cumplimiento contextual. Ahora, según Muller, eh, que en cooperación con el profesor Celazo, estos definen las funciones ejecutivas como una estructura jerárquica que contiene subfunciones y a su vez una organización específica de cada una de ellas. Esto es lo que permite que alguien elabore un plan y guíe sus pensamientos y acciones hacia la meta. ¿Cómo se puede apreciar? Todos y cada uno de estos científicos sociales coinciden en que estas funciones dependen habitualmente y sumadamente eh, de la elección de objetivos, del establecimiento de planes, de determinada acción de curso, de la conducta y la selección de medios para alcanzar las metas. También se coincide que todo esto es a base de una construcción de relaciones sociales y relaciones afectivas que están controladas por este sistema, ¿sí? Este sistema llamado funciones ejecutivas. Si bien las funciones ejecutivas se ocupan de grandes planes, como los que puede hacer una persona cuando elige una iniciativa para una carrera universitaria o abre su propio negocio o decide alejarse a una gran ciudad, de una gran ciudad y vivir, por ejemplo, en el campo. También intervienen en lo que se hace minuto a minuto, segundo a segundo. Por ejemplo, desde que suena el despertador y comienza el día, existe una secuencia de pensamientos y acciones, como por ejemplo el ducharse, vestirse, desayunar, leer el diario, tomar un bus y dirigirse hacia el lugar de trabajo. Requiere de un correcto funcionamiento de este sistema, aunque sean comportamientos rutinarios. Si existen errores y deficiencias, pueden producirse problemas como los siguientes: la distracción, eh, ya que se genera una dificultad para focalizar la atención y concentrarse; la dispersión por inconvenientes para iniciar y finalizar una tarea; errores de memoria, inconvenientes en la formulación de metas; generar impulsividad o ser impulsivo. También la carencia de la construcción de relaciones afectivas,
Puede ser también las dificultades para manejar secuencias de información, grandes secuencias de información. Poca habilidad para establecer el orden temporal y organizar el tiempo, la reducción de fluidez verbal. Comportamientos que provocan rechazo social debido a una falta de control de los impulsos. Aunque intervienen las funciones ejecutivas en la vida efectiva, las funciones se consideran cognitivas por excelencia, es decir, que vienen del conocimiento, ¿no? Cognitivo viene de conocimiento, ya que desempeña una especie de liderazgo. Vamos a citar un ejemplo. Por ejemplo, esta chica, para comentar que ha comprado un coche, debe tener la habilidad lingüística para elaborar un relato, para generar una memoria y recordar la marca, por ejemplo, un auto Audi, el color azul, las características técnicas, es un deportivo, tiene tanto cilindraje, la capacidad bioespacial para orientarse, conducirlo y no chocar, ¿no? Si el cerebro no tuviera una función que coordinase y controlase a las otras, difícilmente podríamos orientar el comportamiento hacia una meta. De hecho, cuando las funciones ejecutivas se alteran debido a alguna lesión provocada por un daño físico o una enfermedad, las personas afectadas tienen dificultades en su vida cotidiana porque no pueden concentrarse, su comportamiento pasa a ser errático, incluso pueden cambiar su personalidad. Se da el caso de muchas personas que por golpes en su cerebro o por alguna situación, alguna enfermedad, han sido operados y, eh, tienen cortes en en su cerebro. Estos tienen comportamientos extraños, ¿sí? Los malos hábitos también pueden afectar el ejercicio de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, el dormir muy poco, el no hacer actividad física, el engordar, el consumir drogas, el alcohol, el estrés también y el no hacer nada, es decir, el no generar ejercicio cerebral. Ahora, el papel de los lóbulos frontales en el ejercicio de las funciones ejecutivas. Dentro de las funciones ejecutivas y automáticamente, estas dependen de los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales es la cantidad de masa que se ve iluminada en amarillo, que está en la parte de adelante del cerebro, que ocupan un tercio de la corteza cerebral y son fundamentales para ciertas actividades importantes como planificar acciones, regularlas, cambiarlas, inhibirlas. Esto puede incluir decisiones muy importantes como aceptar un traslado, mudarse a otro país o eh, no tan complejas, sino más bien simples como optar por una actividad al aire libre, como salir de paseo, a baños, puede ser, etcétera, etcétera. Ahora, cuando hablamos de la corteza prefrontal, la corteza prefrontal es una cantidad de tejido que cubre al lóbulo frontal. Esta funciona como una especie de red con múltiples conexiones, ¿sí? Ahí hay como unos cablecitos que se conectan y que transfieren energía. Está integrada por tres grandes sistemas funcionales, que son el dorso lateral, el orbital y el medial. Por ejemplo, en los procesos de toma de decisiones, la corteza prefrontal tiene una función integradora, además de generar respuestas relacionadas con áreas motrices, sensoriales. También recibe información de algo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico se puede apreciar, el cual permite articular datos cognitivos, es decir, de conocimiento y emocionales. Cabe destacar que si bien los lóbulos frontales eh, se ocupan de la conducta dirigida a las metas, que incluye la creación de secuencias, de planes a corto plazo, a largo plazo, también tiene una participación importante en la vida afectiva, en la vida artística. Por ejemplo, hay una zona de la corteza prefrontal
que es esencial en la regulación de las emociones. Y hace muy poco se descubrió que participa incluso al momento de la improvisación musical. Viene al caso un estudio muy importante que se hizo en la National Institute of Deafness and Other Communication Disorder de Estados Unidos. Este centro de investigación expuso a 12 cantantes de rap mientras improvisaban y pudieron observar un aumento de la actividad neuronal de la corteza prefrontal medial cuando ellos empezaban a improvisar. También se descubrió que el cerebro utiliza una red neuronal, es decir, una red de conexiones específica durante la improvisación lírica, y que también dicha red participa en los mecanismos cerebrales vinculados al lenguaje, la motivación, la acción y el buen humor también. Ahora, el siguiente criterio habla sobre un experimento sobre el cerebro de los adolescentes. Este fue realizado por el Institute of Cognitive Neuroscience de la Universidad de Londres. La neurociencia, según este experimento, demuestra en repetidas ocasiones la participación de la zona prefrontal en mecanismos ejecutivos relacionados con la coordinación. Recientemente, esta investigación ha descubierto que el cerebro de los adolescentes es menos eficiente que en adultos a causa de sus dificultades para concentrarse, es decir, que se distraen mucho mientras realizan tareas que exigen concentración. Lo revelaron los escáneres cerebrales o TACs, que detectaron una enorme activación de la corteza prefrontal, lo que no pasó de una manera fuerte en el cerebro de los adolescentes. Ahora, cuando hablamos de todos estos mecanismos, viene a colación la atención y la memoria dentro de las funciones integrantes o colaboradoras. Para un buen rendimiento, las funciones ejecutivas de las que estábamos hablando necesitan de la atención, la memoria y la flexibilidad cognitiva, es decir, la flexibilidad del conocimiento, de la capacidad para considerar múltiples aspectos de forma simultánea. Por ejemplo, cuando una persona imagina, cuando una persona reacciona, crea algo o resuelve algún problema integrado en conocimiento, existe una nueva situación que haya una solución. La flexibilidad cognitiva de lo que estábamos hablando estudia la neuroeducación y los programas dirigidos a la creatividad, ya que focalicen un único aspecto de la realidad, provocando un pensamiento rígido y estructurado, uno de los peores enemigos del cerebro. Un ejemplo claro es cuando nosotros estamos abordando un tema demasiadamente teórico, el cerebro colapsa y quiere huir, y de hecho terminamos pensando en otra cosa, incluso durmiéndonos. Al hablar de funciones ejecutivas, no nos referimos a una función específica del cerebro, sino a un conjunto de capacidades que nos permiten pensar, tomar decisiones, realizar actividades y relacionar estas actividades armónicamente con los demás. Por ejemplo, necesitamos de funciones ejecutivas para realizar actividades. Actividades, por ejemplo, como generar y jerarquizar ideas, como aprender y memorizar, como planificar, como crear, como tomar decisiones, organizar, administrar y realizar tareas y actividades, organizar y distribuir el tiempo, aparte también regular el comportamiento. Respecto a este tema de la atención y la memoria, algunos autores la denominan como funciones colaboradoras, mientras que otros lo conceptualizan como funciones ejecutivas. Retomando el ejemplo del liderazgo que se expresó al inicio de la clase, nos referíamos y nos podríamos inclinar por el primer concepto, es decir, que
la atención y la memoria es una función colaboradora. Las funciones ejecutivas ejercen el liderazgo y para llevar a cabo necesitan colaboradores como la atención y la memoria. Es decir, que estas rotundamente son funciones de colaboración. ¿Sí? Esto tiene eh, un criterio desde la neurobiología, es decir, desde la medicina puramente hablando, más allá del marketing que nosotros abordamos, en base a que la corteza prefrontal recibe información que proviene de procesos internos, procesos emocionales, procesos motivacionales, ¿sí? Procesos sensoriales, y se vale de mecanismos como la atención y la memoria para integrarlos, y así guía la toma de decisiones y la conducta. Un ejemplo que siempre se les expone en clases es este criterio de la atención, ¿sí? Que percibe ciertas cosas en función, por ejemplo, a la publicidad. Hay tanta publicidad que uno empieza a desatender la publicidad porque es aburrida. Ya estamos llenos de publicidad. Bueno, eso vamos a ver a continuación. ¿Qué es la atención? La atención se define como una cualidad de la percepción. Es una especie de llave hacia la memoria y funciona como un filtro de los estímulos que uno percibe, ¿sí? En el medio ambiente. Selecciona lo más relevante y establece prioridades. Justo aquí está el ejemplo de la publicidad. La publicidad hoy en día debe ser mucho, mucho más elaborada, porque este filtro de estímulos, o el que nosotros desde el punto de vista de marketing le llamamos line, ese mecanismo, eh, hace que nosotros analicemos una publicidad básica y sabemos que es publicidad. Si estamos en la televisión hacemos zapping o cambiamos de canal, o si estamos en el YouTube de preferencia cerramos el YouTube, o también en el Facebook o en cualquier otro medio de comunicación, ¿sí? Hay dos grandes determinantes de la atención, ¿sí? Que son los determinantes internos. Estos pueden ser propios de cada individuo y tiene que ver con los intereses, las aspiraciones. Por ejemplo, si yo soy marketero, tengo un interés bastante fuerte por lo que es marketing digital, por ejemplo. Si me llegan spots publicitarios, llaman mi atención. Pero si yo soy médico, no me interesaría mucho saber de marketing. Esto es un ejemplo de determinantes internos. Ahora, los determinantes externos son los que son originados en el medio ambiente. Por ejemplo, los cambios de colores en los spots publicitarios, subida y bajada de volúmenes, etcétera, etcétera. Existen diferentes tipos de atención, ¿sí? La primera es la atención selectiva o focalizada. ¿A qué se refiere esto? Esta nos permite concentrarnos en uno o dos estímulos, ignorando lo que no son relevantes. Por ejemplo, en este momento nosotros vemos una imagen de una niña que está buscando exactamente 2, 4, 6, 8 elementos dentro de ese grupo de juguetes. Ese es un ejemplo claro de atención selectiva, porque nosotros nos concentramos en solo eso, ¿sí? El siguiente es el atención sostenida. En esta se utiliza el concentrarse en una actividad o durante muchos periodos prolongados de tiempo. Por ejemplo, al hacer un ejercicio largo de un ejercicio largo de fútbol, un ejercicio de matemáticas, una planificación de estrategias en fútbol, me refería, un ejercicio de matemáticas, o cuando estamos programando nosotros programas, softwares o secuencia. La siguiente es la atención dividida.
Esta permite hacer dos o más cosas a la vez. En la vida cotidiana, este sistema se utiliza permanentemente, por ejemplo, cuando conducimos y hablamos con nuestros acompañantes, mientras prestamos atención a los semáforos, transeúntes y demás coches. Ahora, ¿qué es la memoria? Porque hablábamos de atención y hablábamos de memoria anteriormente. Ahora, ¿qué es la memoria? La memoria comprende el registro de la información a través de diferentes canales sensoriales, como son la vista y el oído. Y su almacenamiento puede evocar en un futuro, ¿sí? Hay algo muy importante que se puede mencionar. También el olfato y el gusto pueden ser canales sensoriales. No sé si les ha pasado a ustedes de chicos que de pronto ustedes huelen un perfume específico o un olor, un aroma específico y le viene a su mente algún momento especial que hayan vivido eh, con una persona o simplemente solos. Estos están implicados en la actividad de las funciones ejecutivas, principalmente las de trabajo, que es una memoria temporal de tipo en línea que utilizamos para razonar y resolver problemas. ¿Qué factores afectan a las funciones ejecutivas? Aquí nosotros podemos ver, antes de hablar sobre los factores de influencia negativa sobre la memoria, los tipos de memoria. Hay memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo es la sensorial o la que absorbemos por nuestros sentidos. La de trabajo, sí, que en función a la repetición podemos llegar a un bucle fonológico cuando nosotros repetimos para una lección, o una agenda bioespacial, es decir, cuando nosotros tenemos memoria fotográfica, o ejecutivo central, que es una mezcla de la anterior. Eso en cuanto a los tipos de memoria. De largo plazo es la declarativa, que es recordar o recuperar eventos. La memoria semántica, que son hechos específicos o sucesos eh, históricos. Ahora, la memoria procedimental es aquella que se le genera a través del hábito de la repetición y se convierte después en algo consuetudinario que nosotros hacemos. Por ejemplo, el manejar es una habilidad procedimental. Ahora, de condicionamiento clásico, puede ser en la musculatura esquelética, ¿sí? O en ciertos movimientos que nosotros aprendemos y que ya nos sale de por sí. También hay de respuestas emocionales. Aquí están cierto tipo de fobias o cierto tipo al contrario de fobias, eh, gustos, ¿sí? O preferencias. Ahora, ¿qué factores afectan a las funciones ejecutivas? Uno de los más importantes es el sueño, la falta de sueño, ¿sí? Este es un factor que desencadena bastantes problemas, muchos problemas. Ahora, el sueño reparador. Cuando nosotros hablamos de los trastornos del sueño, con independencia de su origen, afectan negativamente a las funciones ejecutivas. Diversas investigaciones realizadas con tecnología moderna de neurociencias revelan que el sueño cumple un papel fundamental en la concentración, en la memoria y en el aprendizaje. Si alguien no duerme bien, ya sea que éste haya tomado la decisión de no dormir o tal vez tenga un trastorno físico, va a tener dificultades a la hora de realizar funciones ejecutivas, no solo por el cansancio, sino también por los procesos cognitivos que no se detienen cuando nosotros dormimos, y de hecho la construcción del conocimiento se da cuando nosotros estamos dormidos. Cabe, cabe destacarles, cuento una anécdota. Por la cuestión de mi tesis doctoral, yo prácticamente no dormí bien cerca de 5 años. Al terminar ya casi mi tesis doctoral, me tocó renovar mi licencia de conducir, porque ya caducaba. Me presenté al examen psicométrico en la comisión de tránsito y no pude aprobarlo.
me tocó hacer varios intentos y después me tocó ir a descansar para poder aprobar el psicométrico. Es un ejemplo. Ahora, las etapas del sueño. El sueño está formado por una sucesión ordenada de etapas que se repiten durante 4 o 5 ciclos. La fase no REM, que comprende el sueño ligero y de manera específica avanza gradualmente hacia un sueño profundo. Ahora, la siguiente fase, que es la REM, que en inglés es Rapid Eye Movement, y estas dos se diferencian por el movimiento rápido de pupilas o el movimiento lento de pupilas. Está caracterizada por movimientos oculares rápidos tras los párpados. La información se registra en el cerebro durante la vigilia, se transfiere durante el sueño desde el hipocampo hasta la corteza cerebral, es decir, hasta esa red de conexiones de las cuales hablábamos anteriormente. Estas estructuras poseen un rol determinante en el aspecto cognitivo, es decir, en la construcción del conocimiento. Durante la etapa REM, el cerebro está muy activo, aunque sí prácticamente no nos movemos. Es porque el tronco cerebral bloquea el trabajo de las neuronas motoras. Es decir, que se calcula que el 85% de los sueños intensos se producen durante esta etapa. Las funciones cognitivas más afectadas por la escasez de sueño o ausencia o interrupción de las horas de sueño son la atención y son la memoria. Por eso, además de disminuir la capacidad para comprender, analizar, planificar y tomar decisiones, el sueño de mala calidad altera el estado de alerta de un individuo. Necesita no solo para realizar sus actividades, sino también para cuidar de sí mismo. Un ejemplo claro es cuando una persona está somnolienta, pierde los reflejos, ¿sí? Esto es todo lo que se les puede decir en cuanto a la concentración, a la atención y a la memoria, chicos, dentro de la construcción de la realidad desde un punto de vista del neuromarketing.